Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Personal. Hoy un programa distinto, porque el protagonista de esta nota ya es conocido, ya lo hemos presentado en sociedad, sabemos de su trabajo y hoy vamos a charlar temas que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que ocurre en una región bastante convulsionada, sobre todo porque se aproxima la temporada de los camiones, la temporada de la producción de la cosecha gruesa. Y el cordón industrial realmente se convierte en una locura. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se prepara toda la región del cordón industrial? Estoy hablando de San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúe, para recibir estas cantidades de camiones que siempre dificultan el tránsito en esa región. Pero también los hechos climáticos que hubo en los últimos días generó problemas estructurales en una costanera que terminaba de ser puesta en valor por la provincia de Santa Fe. Así que de esto vamos a hablar con el intendente de la ciudad de San Lorenzo. Leonardo Raimundo nació el 3 de julio de 1966 en la ciudad de San Lorenzo. Es licenciado en Ciencias Políticas y abogado de la Universidad Nacional de Rosario. Además, profesor de enseñanza superior en Ciencias Políticas en la Universidad de Concepción del Uruguay. Concejal de la ciudad de San Lorenzo de 1997 a 2001 y de 2005 a 2007. En 2007 asumió su primer mandato como intendente de la ciudad. En 2011 y 2015 fue reelegido para ese cargo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, tengo varios temas para charlar con usted hoy. Tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la provincia y con la nación. Así que vamos a hacer 3 capitulitos para poder un poco afrontar los temas que tengo en la agenda hace rato y que por ahí es medio difícil encontrarlo, y ahora que me dio la oportunidad de charlar aquí. Primer tema, que fue conmoción nacional, yo creo que tuvo mucha repercusión, el incidente que se tuvo en la barranca, sobre todo en el Campo de la Gloria, que se perdió una obra realmente de arte que le daba una belleza y un lugar precioso. Y bueno, pasan estas cosas y se empiezan a echar las culpas. Hubo sectores que dijeron que fue falta de mantenimiento de la municipalidad. Bueno, sí, pero eso, la gente no es tonta. Es una obra de la Dirección de Hidráulica de la provincia. ¿Cómo la municipalidad le va a mantenimiento a una obra hidráulica? Pero a ver, el tema de ustedes, ¿cuándo lo recibieron esta obra? ¿Quién la hizo? ¿Cómo fue? ¿Quién hizo los cálculos técnicos? Porque acá hay un problema, o fue como una cosa impensada que ocurrió fuera de lo previsto, o se hicieron mal las cosas, porque alguien hizo mal para que se caiga después de 6 años de funcionamiento, se caiga tremenda. Yo le echaría la culpa a algo específico. Hablando sin saber, sería igual de mediocre que aquellos que dicen que fue por esto o por lo otro. En primer lugar, es una obra nueva. Desde el punto de vista infraestructural es una obra nueva, una obra que fue terminada en el año 2008. Fin del 2008 estaba terminada. La gestión de Bay. En realidad, el primer año la gestión de Wiener. Claro, pero la obra, ¿cuántos años estuvo haciéndose esa obra? No, fue una obra que no tardó tanto, fue una obra que se hizo en un par de años largos. Fue diseñada por el área de hidráulica, por el área de obras públicas. Ministerio de Agua se llamó después porque tuvo cambio de nombre ese ministerio en la época del gobernador Obeid. Yo creo que fue una obra pensada con un criterio muy positivo, una obra que fue recibida con mucha alegría, con mucho cariño, con mucha felicidad por el pueblo de San Lorenzo. Fue diseñada durante el gobierno de Jorge Obeid por equipos técnicos de la provincia, fue licitada también por esa gobernación. Marco esto porque que es una obra provincial. Esto también es importante porque el gobernador Lichi se ha comprometido a reconstruirla. Entonces es importante marcar que se trata de una obra del gobierno de la provincia y que va a tener ese financiamiento. Pero déjame poner un bocadito ahí, sí. Porque eso se hizo con la visión de proteger un poco la barranca, porque lo que había hecho el río Paraná es llevarse varios, porque era más grande el Campo de la Gloria. Con los años fue comiendo, no sé si medio metro, 1 metro por año, pero fue llevándose pedazos del Campo de la Gloria. El objetivo era defenderlo. Y ahí no se previó hacer algún tipo de defensa para que el agua no siga creciendo. Bueno, la obra se llama Defensa de la Barranca. Cuando fue ejecutado el proyecto técnico, cuando fue licitada y cuando el gobernador Obeid firmó el contrato con la empresa Supercemento y con la empresa Obrin, la obra se llamaba Defensa de la Barranca Campo de la Gloria. Defensa de la Barranca Campo de la Gloria San Lorenzo. Es decir, fue prevista con ese sentido. ¿Qué ocurrió? Reitero, no lo sé. No sé si ha habido una deficiencia en cuanto al cálculo, en cuanto a las cargas que soporta esa estructura. Si hubo un socavón del río imprevisible, porque el río trabaja también, hay que saberlo, el río
te saca islas o crea bancos de arena o crea pozos de una creciente para otra. Bueno, ¿cuál es el cálculo hecho para eso? Realmente lo desconozco. Por eso lo primero que hicimos nosotros, además de asegurar el perímetro de seguridad, es comunicarnos con la provincia. Al día siguiente estuvo acá el ministro de Infraestructura, José León Garibay, que estuvo visitando el lugar, y al día siguiente, a los 2 días, estuvieron ya la gente de hidráulica de la provincia haciendo los primeros relevamientos. Por lo que tengo entendido, la provincia le va a pedir un informe técnico de qué ocurrió a la empresa constructora, a los ingenieros, a los técnicos de hidráulica de la provincia, que fueron los que hicieron el control de la obra, y también una tercera opinión neutral, digamos, para tener una visión genérica de qué es lo que pasó y qué es lo que hay que hacer para la reconstrucción. Porque nosotros, además de garantizar un poco el tema de la seguridad y trabajar en eso, lo primero que nos preocupamos es hablar con el gobernador, que debo decir tuvo la actitud, pero franca, directa, sin vuelta, a decir, intendente, transmítale a los ciudadanos que esta es una obra de la provincia y la provincia la va a reconstruir. Es decir, apenas tengamos los elementos técnicos para poder hacer un plano, la vamos a reconstruir, un proyecto de obra, la vamos a reconstruir. Así que este es el tema, me parece que no es un tema tan complejo, no se trata de echarle culpa a nadie, repito, es una obra diseñada, licitada y contratada durante la gobernación de Obey. Cuando nosotros entramos, la municipalidad recibió en mano esa obra terminada, o sea, no es que la licitó la municipalidad, la pagó la municipalidad. No puedo echarle culpas a nadie porque desconozco absolutamente cuestiones hídricas. Estas son cuestiones de jurisdicción. Hicieron un reglamento de la zona como está, ahí la zona donde estuvo el socavón. Están haciéndolo. ¿Y qué se vio? Porque la verdad es, digamos, sorprendió, porque supuestamente los pilotes esos van a la roca abajo. Son pilotes de 20 y pico metros, 25, 26 metros. Es decir, no es una obra pequeña, no es una obra improvisada. Por eso hablar de que fue mal hecho el cálculo, son todas especulaciones. Lo que sí le digo, que nosotros simplemente teníamos con el gobierno provincial un acta de recepción de la obra para evitar el vandalismo y garantizar el uso adecuado. Yo le aseguro que esa obra siempre fue utilizada adecuadamente para el turismo, para el paseo, prácticamente una obra que no tenía tránsito. Es una obra nueva, es decir, no sé cuál fue la causa y es lo que se va a determinar ahora por parte de los responsables, que fueron la empresa constructora que contrató la provincia ya por el año 2006, 2007, los que certificaron eso, que fueron la gente de hidráulica de la provincia. Bueno, y habrá que hacer un informe técnico para poder hacer una reformulación de los soportes que deben utilizarse, de los pilotes que deben utilizarse, y bueno, y lo que anhelamos todo, ¿no? Que esa obra sea reconstruida cuanto antes. Lo cambio al tema de la provincia, nuevamente se acerca ya la temporada de la soja, los camiones. ¿Qué cambió del año pasado ahora para poder dar respuesta a todo ese nudo que se hacen para poder ingresar a las ciudades? Bueno, nuestra ciudad está cambiando todo lo que es de jurisdicción municipal, porque también sé que es farragoso, ¿no? No es echar culpa, pero hay rutas que son nacionales, rutas que son provinciales y caminos o rutas que son municipales. Es decir, cuando uno está en una gestión local, está en un territorio, quiere decir que todo lo que pasa en el territorio hay que pedirlo, reclamarlo o hacerlo si no es competencia nuestra. Por ejemplo, todo lo que es Ruta Nacional 11, llámese Avenida San Martín en San Lorenzo, el propio intercambiador del acceso sur, son ruta nacional. Bueno, nosotros venimos pidiéndole ya desde hace años a Vialidad Nacional que arregle la Avenida San Martín, que es ruta 11, que le dé mantenimiento al intercambiador vial ruta 11-12. Hemos pedido y hemos logrado la repavimentación de la ruta 12. La provincia ha cumplido con la reconstrucción, ensanche e iluminación del acceso norte de San Lorenzo, que es ruta provincial 10, y hay obras pendientes. Hay obras pendientes como por ejemplo la doble traza de la ruta 12, que le corresponde a Vialidad Nacional, al gobierno federal, el acceso exclusivo para tránsito pesado a Puerto San Martín, que descomprimiría muchísimo el acceso norte de San Lorenzo, la doble traza y ensanche de ruta 11 entre Boulevard Oroño, San Lorenzo y Timbúes. Es decir, no estoy hablando de mi ciudad, estoy hablando de toda nuestra región, San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes. Toda nuestra región requiere, necesita, exige obras viales nacionales. La provincia ha cumplido con varias. Y debo decirlo que después de las gestiones, las discusiones, por qué no alguna pelea, pero la verdad es que el gobierno provincial ha cumplido con una obra extraordinaria para nosotros, que es el ensanche de Ruta 10. Era imposible transitar por ahí. Hoy eso está en óptimas condiciones.
hay unos problemas a veces en el cruce de ferrocarril, pero eso corresponde al ferrocarril, en este caso el ferrocarril Belgrano, que tiene que hacerse cargo de sus pasos a nivel. Pero lo que es la calle en sí ha mejorado muchísimo, es una obra importante, se ha duplicado la calzada, está iluminada. La ruta 2 está en condiciones de transitabilidad, pero necesita hace rato ser transformada en autovía, no para San Lorenzo, el acceso sur a San Lorenzo, todo el cordón, todo lo que es los alrededores del Gran Rosario, ¿no? Sí, porque hay un tramo que hay entre creo que Funes o Roldán hacia la ruta 33, hay un tramo de doble vía, bueno, y cambia totalmente el tránsito. Bueno, es lo que se va a hacer ahora, o lo que aspiramos que se haga ahora. Bueno, ¿qué cambió? Te decía, en lo que es materia municipal, nosotros estamos prácticamente enrumbando para terminar la pavimentación y la iluminación de todo el circuito de tránsito pesado municipal. Calle Corina Moreno, que es de tierra, va a tener pavimento y luces. Calle Boulevard Mitre, estamos pavimentándola completamente junto con el codo que hace por calle Díaz Vélez, cuando de toda la vida eso fue un barrial, un desastre. Problema para los vecinos, problema para el transportista, eso está en plena obra, es una obra de casi 30 millones de pesos de inversión, con iluminación, alcantarillado, pavimento de hormigón. Hemos iniciado la obra de reconstrucción de calle Mosconi, paralizada durante un mes por las lluvias continuas, pero si no nos cambia el pronóstico, la semana que viene arrancamos fuerte para terminarla. La pavimentación de distintos caminos importantes que tienen que ver con el tránsito pesado, así que reconstrucción de Mosconi, pavimentación de Mitre, pavimentación de Corina Moreno en Barrio Las Quintas, son todas obras de infraestructura que, junto a lo que ya hicimos de la zona sur, que es pavimento de calle Cittadini y el acceso a la playa de Molinos, vamos a tener una ciudad donde los caminos municipales están al 100% pavimentados. ¿Qué nos va a faltar? Que nos dé una mano la nación con estas obras viales que venimos reclamando, no como San Lorenzo, no como municipio, sino como región. Incluso hemos hecho un trabajo durante todo el mes de diciembre, enero, febrero, nos hemos reunido durante todo este verano pasado los intendentes y presidentes comunales de la zona, junto a la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario, vos me hiciste una nota al respecto, y hemos trabajado realmente con un criterio técnico y con seriedad. Y esto ni siquiera es para la comodidad de nuestros vecinos solamente, ni siquiera es para nuestra región, es para la República Argentina, es para todo el país, porque de nuestros puertos, de la aduana de San Lorenzo, de Rosario, de Timbúes, de Puerto San Martín, Arroyo Seco, sale la riqueza que alimenta a la Argentina, la alimenta en términos económicos, me refiero, que alimenta al mundo en términos físicos, pero que alimenta a la Argentina de las finanzas con la cual se nutre el Tesoro Nacional. A ver, con los empresarios que usted debe tener diálogo seguido, esta cosecha, esta temporada, ¿cómo viene? Porque con todo este tema de la lluvia, ¿va a perjudicar? Bueno, con ese sabor un poco agridulce, ¿no? Lo bueno es que hubo modificaciones sustanciales en el régimen impositivo vinculado al comercio exterior de cereales, a la comercialización interna, y eso le dio un fuerte espaldarazo al productor agropecuario, sobre todo al vinculado al trigo, al maíz y también a algunos sectores de soja que estaban en el margen para producir. Esa disminución del 5%, el facilitar las declaraciones vinculadas al comercio exterior, mucha papelería que se ha simplificado, eso es bueno. Ahora, lamentablemente estamos en un desastre climatológico que ha afectado particularmente a la provincia de Santa Fe, parte de Córdoba, Entre Ríos, muy fuertemente, y hemos tenido un desastre. Bueno, la creciente monstruosa que hemos tenido en el río, no sé si la barranca es causal o no de eso, o está vinculado, pero hemos tenido hace meses que no baja el río. Económicamente, ustedes tienen ya un impacto, esto va a tonificar menor ingreso a la región, a la cerealera, va a haber despido. ¿Tiene alguna charla de este tema? No, yo creo que de alguna forma estaba prevista una cosecha con un rango, no sé si extraordinario, pero muy bueno, con un incremento importante, sobre todo en algunos productos. Me parece que esto va a demorar la salida primero la cosecha y por ende la salida del producto de esa cosecha, y también va a haber una merma que algunos calculan entre un 3 y un 5%. Eso se va a terminar viendo, Carlos, incluso con lo que pase en los próximos días. Si seca mucho más rápidamente es una cosa, va a haber campos que se van a salvar y otros cultivos están irremediablemente perdidos, ¿no? Así como la actividad, por ejemplo, de la cuenca lechera santafesina, pérdidas absolutas. Lo llevo al plano nacional porque en estas horas todo esto que está pasando, que ha venido el presidente a recorrer todo Santa Fe, a verlo in situ, lo que está pasando con la producción lechera, el tema de los campos anegados, algunas medidas que se están tomando. Defíname
si coincide o no con las declaraciones de Rita Carrió, que el gobierno nacional comunica mal lo que está haciendo y que por ahí no se está conociendo todas las acciones que están planteando. Puede ser. No es fácil comunicar. Argentina es un país muy sesgado en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, todos. No es fácil encontrar comunicación objetiva. Están los que defienden todo y los que parece que está todo mal. A lo mejor hay que plantear siempre a la comunidad todo. Yo creo que es una obligación del funcionario público decir lo que está haciendo, ¿no? Porque uno dice, hace propaganda por los medios. Bueno, la Constitución también establece el sistema republicano y del sistema republicano emana la necesidad de la transmisión de los actos de gobierno, la publicidad de los actos de gobierno en el sentido de que todo lo que se haga sea público. Puede ser que haya cosas que estén mal transmitidas. De todas formas, creo que la sociedad ha madurado mucho. La gente ve y bueno, y juzgará también por los frutos. La gente termina juzgando por los frutos. Quizás la madurez cívica y política que ha tenido el pueblo argentino, que ha ido alcanzando, que hemos ido alcanzando todos, hace que no se pidan tan dramáticamente ya los cambios como en otra época pedíamos, ¿no? Como los chicos, quiero todo ya. La gente sabe que la situación del país es complicada, que tenemos un tema fiscal que no es fácil de resolver. Y bueno, eso también se traslada de alguna forma a las provincias y a los municipios, ¿no? Hay que manejarse con mucha responsabilidad con el manejo del gasto público. A veces uno quisiera hacer miles de cosas, bueno, pero hay que manejarse como usted hace en su casa. Usted tiene un presupuesto, usted tiene un ingreso y tiene que adecuarse a los fondos que tiene, porque si no, ¿qué genera? Endeudamiento o problemas peores. Si usted empieza a emitir cheques sin fondo, usted genera un problema grave, hasta con características penales. Bueno, cuando el Estado emite dinero sin respaldo, dinero sin fondo, digamos, sin estar fondeado en reservas del Banco Central, usted genera inflación. Y la inflación es el peor impuesto, porque es el impuesto al pobre. La gente que tiene plata compra dólares, especula, hace una inversión. El pobre, ¿qué hace? Compra un kilo de yerba, mañana medio kilo de yerba y después compra por cuarto, o suelta, porque no. O sea, la inflación corroe el bolsillo de todos, pero particularmente de los asalariados, los que tienen ingresos fijos o los que viven de una asignación, un subsidio estatal. Ahora, le vuelvo a retirar la pregunta que hice hoy. En el cordón industrial, ¿se palpita de que puede llegar a haber despido? Porque aparte se habla de que quieren sacar la doble indemnización, que eso también genera una reacción de los empresarios, a veces tomar precauciones y lo hacen más por salvarse algún día que tenga que despedir a alguien, lo hacemos ahora. Entonces, esa actitud por ahí de plantear temas que ya fueron, digamos, en Argentina un poco, hubo algunos antecedentes que no fueron buenos, ¿no? Los antecedentes no son buenos cuando se trabaja mal con las expectativas. Si yo te genero una expectativa negativa, la reacción va a ser mala sobre el mercado del empleo. Así que hay que tratar de ser cuidadosos. Estamos en una época de transición, una época de cambio, una época en la cual Argentina se está jugando en hacer un montón de cosas y un montón de cambios sobre un modelo o esquema preexistente, y bueno, y hay que ser prudente en este sentido. Yo no veo, o sea, hay dificultades. No veo en nuestra región, gracias a Dios, una ola masiva de despidos. No es lo que está pasando. Sí es cierto que hay dificultades en la toma de mano de obra, que la cadena de pago no es que está cortada, pero se dificulta. Cuando vos tenés inflación, tenés recesión, tenés una situación que se complica para el comerciante también, y todo eso dificulta la toma de mano de obra. Y si no generamos empleo, estamos en problemas, porque nuestros jóvenes y los no tan jóvenes necesitan ese empleo para los que tienen familia, para vivir en condiciones de dignidad, y el que no la tiene para poder proyectarse, porque también es muy difícil hablar de seguridad, de jóvenes que realmente tengan una vida provechosa, positiva y con actitudes proactivas cuando no se le brindan expectativas de trabajo. Así que yo creo que ese es el gran desafío del gobierno nacional, ir logrando esas condiciones. También hay que salir de la demagogia barata. Si decimos que el Estado es el que genera empleo, o vemos que aumentaba el empleo porque tomaban empleos públicos en todas las reparticiones nacionales, como hacían en el gobierno anterior, eso tampoco es sano. Porque para pagar ese empleo público inventado, le metemos más y más la mano en el bolsillo a los empresarios, a los comerciantes, que son los que sí dan empleo, y también a los propios trabajadores. Lo que era el escándalo del impuesto a las ganancias, lo que es la inflación, que es el peor impuesto. Y un impuesto que no está escrito en ningún lado que te van a cobrar. Hay un principio básico del régimen impositivo que es el principio de legalidad. Todo impuesto debe tener una ley que lo fije, una ley previa. Y las leyes son hechas por el Congreso Nacional. O sea, hay todo un trámite, una discusión, los periodistas opinan, la gente opina, el diputado o el senador votan o no votan, a favor o en contra. Ahora, la inflación es un impuesto que no la vota nadie, no la discute nadie y no lo puede prever ningún periodista.
Si emiten de más, si gastan de más, porque ponen más empleo público, más gasto público, como pasaba en el gobierno anterior, también ¿qué situación tenemos? Esta situación en la cual no es fácil frenar la inflación. Es como un tren en marcha, ¿no? Meterlo a máxima velocidad, una cosa, ahora después frenarlo de golpe es imposible, hay que ir frenando, y tampoco se puede recortar drásticamente el gasto público de un día para otro porque eso tiene costo social. Entonces estas cuestiones hay que tener muy... A ver, la realidad económica del mundo es en todos lados igual. Argentina no es un planeta diferente al mundo. También tenemos que tomar esquemas, experiencias positivas de otros países de América Latina, otros países del mundo que hayan podido lograr equilibrio fiscal sin que eso se traduzca en una recesión salvaje. La última, tengo dudas cortitas, pero con respecto a ese gabinete que eligió Macri, que, a ver, tiene el paradigma de que empiezan a cerrar las cuentas. El paradigma del otro gobierno era de solucionar el problema de la gente, no importa cómo. Ahora, el paradigma de cerrar las cuentas a veces tiene estos coletazos de que por ahí se olvidan lo social, como un aumento de luz, de impuestos que ha generado reacciones de toda índole. ¿Hoy cómo evalúa ese gabinete? ¿Es un gabinete de transición también o es un gabinete que va a tener que entender que la política también es parte de lo que es la vida cotidiana? Para un gobernante todos los gabinetes son de transición, porque el que tiene la lapicera para hacer las designaciones es el presidente, y cuando el pueblo le delega a un intendente, a un gobernador o a un presidente el manejo del ejecutivo, le da también esa potestad para cambiar lo que haya que cambiar. Los gabinetes duran en la medida que dan respuesta. A ver, nadie le imputa al presidente la situación que heredó, es más, se están viendo cosas que ante la gente, nosotros, todos, ni imaginábamos. Yo creo que hay que esperar, hay que tener paciencia también. Sé que la realidad a veces no es como nos gusta, pero hay que darle un hándicap a un gobierno que ganó por mayoría popular, un gobierno que ha decidido cambiar algunas cosas. La inflación, cuidado, si seguíamos con el otro esquema de estar aislado del mundo, de no recibir inversiones de ningún tipo y de financiar el déficit fiscal, es decir, el gasto de los políticos, el gasto de la política, el gasto de la actividad pública, que no significa que esté mal, pero también a veces hay gastos que hay que achicar, no se puede hacer todo en la vida, y menos financiarlo arteramente a través del impuesto inflacionario, robándole los bolsillos de la gente. Insisto, el otro esquema nos llevaba a un callejón sin salida. Un país con un 30-40% de inflación es un país donde no invierte nadie. No. Usted no va a hacer una inversión y seria en default en un país. Tampoco. No, por supuesto. Así que la última para cerrar, se hablaba en estas horas... Esto hay que marcarlo bien, porque no es una cuestión de que el que está a favor del default es un patriota y los que están a favor de insertarnos en el mundo son antipatria, son traidores a la patria. Hay que terminar con estos conceptos. Pero esto es muy simple. Creo que Lita Carrió fue muy clara. Estar en el veraz no te da crédito en ningún lado. No, estar en el veraz y emitir... Tenés que ir a las cuevas después de los usureros a pagar tasas altas. Argentina estaba en el veraz porque no hacía honor a sus compromisos internacionales, que los tomó Argentina con leyes que permitieron ese endeudamiento. Es decir, acá el responsable es toda la sociedad argentina a través de sus representantes políticos. No solamente estábamos en el veraz, también tenemos un impuesto trucho que es la inflación, que es el peor impuesto porque es el que le roba a los más pobres. Si usted le pone un impuesto a las grandes, al sistema financiero, a las grandes empresas productoras y exportadoras, otra cosa es que le meten un impuesto al tipo que compra un kilo de harina para hacer torta frita para darle a comer a los chicos esta noche. Eso es la inflación. Es el impuesto más inmoral. Entonces yo apoyo que el gobierno haga todos los esfuerzos necesarios para que la inflación sea reducida. ¿Eso tiene sinsabores? ¿Tiene dificultades? Seguramente que sí, pero hay que hacerlo. Por estas horas que está terminando de escribir su discurso Lichi para la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara, en la legislatura provincial, se preguntaba si incorporaba o no el párrafo de la reforma constitucional, porque todos los que llegaron quisieron reformar la Constitución provincial, nadie lo logró. Había un consenso al principio que este año, por ahí podía ser el año para presentar el proyecto y para que se votara el año que viene, que no hay elecciones, o este año, que no había elecciones. ¿Usted le recomendaría que incluya la reforma constitucional de la provincia? Sí, porque es un anhelo del Frente Progresista. Y lo hemos planteado siempre, somos reformistas. Y no es una reforma para algo totalmente aislado, que a la gente no le interesa. Yo creo que si vos a la gente le comunicas qué es lo que se quiere reformar, qué hay que modificar, la gente lo toma, lo entiende perfectamente bien. No creo que sea un demérito político plantear la reforma a la Constitución, que en algunos aspectos es inconstitucional. Fíjate lo que te voy a decir. Tenemos una Constitución provincial que va
que choca de narices contra la Constitución Nacional en algunos aspectos, como la autonomía de los municipios. La Constitución reformada del año 94, Constitución Nacional, ¿sí?, dice que los municipios son autónomos, pero la Constitución Provincial dice que los municipios se manejan con normas provinciales, con leyes provinciales, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Comunas, que son normas del año de la perinola, es decir, absolutamente... Sí, del 26. Es más, con algunos aspectos incluso en desuetudo, en desuso, digamos, abrogados por la propia práctica de la realidad. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidad que rige a los municipios dice que los municipios regulan el tráfico ferroviario. Ese es el sistema. ¿Hace cuántas décadas que los municipios no tienen ni Pero arte tiene visión ni de parte? futuro porque va a venir el tren. Y que regulan el vuelo aeromotor. ¿Usted cree que la municipalidad puede levantar el teléfono y decirle a la aerolínea, no, a esta hora no pasé, pasa más tarde? O sea, ¿por qué? Porque es una ley muy vieja y no regula otras cosas. Entonces tenemos que avanzar hacia la autonomía de los municipios, quizá en etapas, quizá diferenciando lo que son municipios de primera y de segunda, con municipios de carta o convención, como tiene la provincia de Córdoba, Santiago del Estero, y muchas otras instituciones que la Constitución, que ha sido una Constitución muy moderna la nuestra, la Constitución santafesina es una Constitución dentro del derecho constitucional comparado argentino, muy interesante, muy moderna, muy avanzada cuando fue hecha. Pero bueno, pasó más de medio siglo, entonces es momento quizás de ponernos a evaluar una reforma constitucional consensuada, analizada por todos los partidos políticos, sin que nadie trate de sacar ventaja, pensada para los santafesinos. Gracias. No, por favor, gracias.